Hola, hola. Sean todos y todas bienvenidos. En el video de hoy continuaremos con el análisis al video Científicos descubren que Dios existe y la Biblia es verdad. Si aún no han visto la primera parte, dejo enlace en la descripción. Si desean ver el video original, también dejo enlace en la descripción. Antes, les recuerdo que ya contamos con el nuevo canal Pensar Mejor. En este canal veremos los errores, sesgos y atajos que usan nuestros cerebros al momento de la toma de decisiones. También estudiaremos cómo podemos mejorar esos procesos mentales para optimizar el resultado de nuestras decisiones. Esperamos que toda esa información sea de gran ayuda para la resolución de conflictos sociales, familiares, laborales, de pareja, financieros, autoestima, etc. y para una toma de decisiones más racional. Igualmente, la creación del canal tiene por objetivo que desarrollemos herramientas que nos permitan un pensamiento más crítico, analítico y lógico. Te invitamos a que te suscribas al canal y nos ayudes a explorar el mundo del pensamiento racional y estructurado. Así que los esperamos a todos por allá. Abajo en la descripción dejo enlace. Ahora sí, comencemos. Salmo 104, versículo 24. Cuando innumerables son tus obras, oh Señor, hiciste todas ellas con sabiduría. Es bastante obvio que este versículo no fue un dictado de Dios a su escriba, ya que está escrito en primera persona con respecto al escritor, lo que lo convierte en solo una opinión. Claro, los creyentes podrían afirmar que es inspiración un tanto ególatra, del único y verdadero Dios cristiano. Pero, Salmo 104, versículo 26. Allí andan las naves, allí este Leviatán que hiciste para que jugase en él. En este versículo se afirma que Dios creó a un ser llamado Leviatán para que jugase en el mar. Leviatán para los hebreos era un monstruo marino, o incluso un dragón marino. Hoy sabemos que los dragones no existen, y lo más monstruoso que hay en el mar son las ballenas azules. Además, a Jonás se lo tragó un gran pez, lo que demuestra que para los hebreos de la época, las ballenas, las orcas, los cachalotes eran peces, no leviatanes. Así que en el versículo del video se afirma que Dios creó todo con sabiduría, y 2 versículos después se afirma que Dios creó un monstruo que en realidad no existe. ¿A esto cómo lo podríamos llamar? ¿Contradicción? ¿Error? ¿Inconsistencia? ¿Mentira? ¿O simplemente que tales versículos fueron escritos con la opinión del redactor, quien creía que existía un ser que llamaba Dios y era el creador de todo, que lo sabía todo y también creía en la existencia de un gran monstruo que vagaba por el mar? Al final, solo alguien opinando con sus ingenuas creencias. Luego de dar toda esta vuelta, si mal no me acuerdo, este video prometía dar pruebas científicas que demostraban que el Dios de los cristianos había creado todo, con gran sapiencia, convirtiéndolo en el gran diseñador universal. Espero que este letrero con sus 12 palabras no sea el mejor argumento del video. Si las simples moléculas de agua que forman cristales de hielo exhiben una magnífica estructura, consideren el ingenio de diseño detrás de las grandes y complejas moléculas como el ADN. Hace muy poco tiempo en el canal Veritasium en español se estrenó un video donde se explica por qué los copos de nieve tienen las formas que tienen. Denle una mirada, luego sabrán por qué afirmo que como máximo Dios dejó automatizado el proceso de formación de copos. Y si la creación ya no necesita a Dios, simplemente este Dios no es el mismo Dios de los cristianos. Dejo enlace en la descripción al video de Veritasium. El ADN contiene el cianotipo de toda la vida y es el mecanismo más denso del almacenaje de información conocido en el universo. Por ejemplo, la cantidad de información contenida en un volumen de ADN del tamaño de una cabeza de alfiler llenaría una pila de libros 500 veces más alta que la distancia de la Tierra a la Luna. Me parece bastante pretencioso afirmar que el ADN terrestre es el mecanismo más denso de almacenaje de información en todo el universo, cuando nuestra especie apenas ha logrado sacar un puñado de personas
de nuestra atmósfera. Pero claro, de seguro Dios tomó de la mano a algún creyente y lo llevó por todo el universo, mostrándole que todo lo que está vivo allá afuera tiene el mismo ADN que tenemos las cosas vivas de este planeta, o que allá afuera, en esa absurda inmensidad, no existe absolutamente nada más vivo. Los humanos contamos con un genoma de 3.000 millones de pares de bases. Resulta que hay un anfibio en México llamado ajolote, el cual posee un genoma con 32.000 millones de pares de bases. Si el ADN es tan eficiente como el narrador comenta, ¿por qué Dios necesitó más de 10 veces la cantidad de ADN para hacer a este animalito, en comparación al ADN que necesitó para hacernos a nosotros? Se supone que nosotros somos mucho más complejos que ese bichito. El ADN humano está dividido en 46 cromosomas. Resulta que hay una planta, un helecho para ser más precisos, cuyo ADN consta de 1.260 cromosomas. Eso es más de 27 veces la cantidad de cromosomas que nosotros poseemos. ¿Por qué un Dios eficiente, omnisapiente y omnipotente usaría 27 veces más cromosomas para fabricar una planta? Que no es mi intención demeritarla, pero creo ser objetivo al afirmar que nosotros, los humanos, somos muchísimo más complejos que ella. No recuerdo los porcentajes, pero sí sé que dentro del ADN hay genes redundantes e incluso porciones de ADN que pareciera que no hacen nada. Explicar todo esto a través de un Dios como el cristiano es complicado, pero explicarlo a través de un proceso sin mente y prácticamente accidental como la evolución es muchísimo más fácil. El código de programación y el diseño de un sistema tan increíble indican a un diseñador sumamente inteligente. Para mí esto prueba que en el estudio del ADN está involucrado Dios. El ADN es un sistema de almacenaje de información muy poderoso y masivo. El caballero habla como si entendiera el funcionamiento del ADN. Pero si el ADN es resultado de la mente inescrutable de su Dios, lo más probable es que no sea capaz de entender cómo funciona el ADN. Y si no sabe cómo funciona el ADN, no puede deducir de dicho conocimiento, que no tiene, que el funcionamiento del ADN es prueba de la existencia de su Dios. Regresamos a lo mismo. Esto no es ciencia, esto es opinión. Actualmente estamos en la capacidad tecnológica de acumular la información del genoma de todos los humanos vivos. Eso supera en 7.900 millones de veces la capacidad de información del ADN de una sola persona. Quisiera preguntarle al caballero del video si la densidad de información del ADN le lleva a deducir que Dios existe, que acumuláramos la información del ADN de todas las personas vivas, cosa que no se hace por falta de incentivos económicos. ¿Él qué deduciría? ¿Que nos convertimos en dioses? ¿Que la sumatoria de nuestras mentes es superior a la de su Dios? Si las inteligencias artificiales programan a otras inteligencias artificiales, cosa que ya se hace, y estas inteligencias artificiales se corren en supercomputadoras, computadoras capaces de procesar información más rápido que si lo hiciéramos toda la humanidad junta, tal nivel de densificación de información que le indicaría a los supuestos científicos de este video. De hecho, el ADN que compone nuestros genes realmente son libros de información leídos por un sistema de lenguaje. Es absolutamente fenomenal y hoy en día los científicos saben que el lenguaje es un código que solo viene de la inteligencia y la información solo viene de la información. En cambio, nadie ha visto a la materia generar un código por sí sola. Nadie ha visto que la materia por sí misma dé información. Y cuando uno mira el ADN, este realmente grita: en el principio Dios creó el universo. Eso es terriblemente falso. El ADN no es un código de programación donde estén las instrucciones para fabricar un ser vivo. El ADN funciona más como una receta de cocina. Sus piezas fabrican proteínas y moléculas de ARN. A grosso modo, fabrica sustancias y a partir de las interacciones de estas sustancias es que se desencadena la fabricación y posterior funcionamiento del ser vivo. Nada de instrucciones, nada de lenguaje, nada de código. No conozco la definición de información del caballero, pero definitivamente no es la misma definición que yo tengo.
La información no es información por sí misma. La información surge en el sistema que la interpreta. Por ejemplo, los colores que vemos sabemos que son frecuencias electromagnéticas, frecuencias que son absorbidas y reflejadas por los diferentes objetos. Pero no es hasta que esas frecuencias entran en los ojos o cámaras de un algo que extrae información de esas frecuencias. Un ejemplo para hacerme entender. Me asomo por la ventana y veo que está lloviendo, por lo que decido no salir a la calle. Nadie codificó información en las gotas de agua cayendo. Tampoco fueron las mismas gotas las que se autoprogramaron información. Ellas simplemente cayeron y fueron colisionadas por un sinfín de ondas electromagnéticas. Unas fueron absorbidas, otras fueron reflejadas, y de las reflejadas una cantidad minúscula entraron a mis ojos, y fue mi cerebro el que extrajo información de esas ondas, como el color, el movimiento, el contraste, el volumen, etc. Y fue mi cerebro el que tomó decisiones con esa información. Pero también podría ser un sistema automatizado. Otro ejemplo que me parece útil mencionar podría ser que cualquiera de nosotros le haga una pregunta a Google y éste responde en un idioma desconocido. Podríamos asumir que la información sí fue correctamente codificada, pero al sernos imposible interpretarla, es equiparable a que la información no esté. La información no está en el transmisor, la información está en la capacidad del receptor en extraerla y hacerla útil. Conclusión: que el ADN tenga información codificada no necesariamente implica una mente que la codificó allí. Que la información sea compleja tampoco significa que necesariamente una mente la codificó allí. Que conozcamos el resultado de la información, pero no su proceso para llegar a ese resultado, no implica que solo el Dios de los cristianos pudo programarla allí. Todos comenzamos como una célula del tamaño de un punto al final de una oración. ¿Cómo sabe esa célula que debe construir un cuerpo con 100.000 millones de células en ella, de miles de clases diferentes y cada una de ellas tan compleja? ¿Cómo funciona esa nanomaquinaria química más allá de nuestra comprensión? Y codificado está su manual de instrucción, su manual del fabricante, que dice cómo construir y hacer funcionar cada parte de este cuerpo increíble compuesto de 100.000 millones de células. En resumen, porque quien está hablando no comprende cómo funciona algo, él deduce que solo el Dios de los cristianos pudo hacerlo. No Alá, no Ganesha, no Thor, no Ra. Además, incluye a toda la humanidad en ese desconocimiento. Cuando, por ejemplo, sabemos que esa primera célula no tiene que saber cómo construir un ser de billones de células. Esa primera célula solo debe saber cómo duplicarse. Las dos células resultantes solo deben saber cómo duplicarse, así durante 3 días, hasta llegar a algo que conocemos como mórula, un conjunto de células en el cual se transmiten unos impulsos eléctricos formando un algo como un volumen cartesiano en el cual, según la posición de cada célula con respecto a las demás, lleva a que cada célula interactúe de forma diferente, tanto física como química, desencadenando la diferenciación entre todas las células del embrión humano. Esto es todo lo que yo sé sobre embriología humana, pero de seguro hay especialistas que saben muchísima más información al respecto, por lo que no estoy de acuerdo con la afirmación del caballero, que no entendemos el proceso de fabricación de un humano. Como tampoco estoy de acuerdo en que el proceso debe llevar inmersa una inteligencia, ya que de ser así, ¿por qué surgen embriones de gemelos unidos? ¿Por qué surgen embriones sin extremidades, sin ojos, sin hígado? Incluso hay embriones sin cerebro. Explicar esas anomalías con el Dios de los cristianos es muy enredado. En cambio, explicar las anomalías fetales con la evolución y con los procesos biológicos es mucho más fácil. Además, el ADN es una molécula tridimensional que se autorreproduce. Cada molécula es capaz de hacer una copia idéntica, rápida y eficazmente. El Señor ha programado hasta el ADN para descubrir y corregir los errores de réplica. Dios ha creado la molécula de ADN de tal modo que se autocorrige.
Hay proteínas especiales llamadas enzimas que van de arriba a abajo en la molécula de ADN buscando y haciendo reparaciones minuto a minuto, segundo a segundo. Dios no creó un código de ADN que tiene lo que llamamos editase o enzimas de tipo editoriales. El ADN no es la única molécula tridimensional. En realidad no existen, o por lo menos no conocemos, ninguna molécula de más o de menos de las acostumbradas 3 dimensiones. El ADN no es la única molécula autorreplicante. Incluso en laboratorios ya se han ensamblado muchas moléculas autorreplicantes. Y me gustaría enfatizar que las moléculas, ni siquiera el ADN, son cosas vivas. Son cosas inertes, que se autoduplican sin la necesidad de tener en sí mismas instrucciones para esa duplicación. Que dicha réplica la realice rápido o lento es muy relativo, dato que no aporta nada a la conversación. Analicemos esto en conjunto. Para que un ser vivo se replique, necesita contar con ADN, ARN, el contexto de su entorno y alimento para metabolizarlo y convertirlo en las sustancias necesarias para esa nueva cosa viva. Para que una molécula se autorreplique, necesita que sus propiedades químicas determinen que es autorreplicante. Al igual que las propiedades químicas del agua y el aceite dificultan mucho que se puedan mezclar, y sustancias desde donde extraer las piezas de la nueva molécula. Según estos caballeros, las características químicas de las moléculas autorreplicantes y la reproducción de la vida solo pudieron ser codificadas por un ser perfecto, que todo lo sabe y todo lo puede. Pero resulta que tanto las moléculas autorreplicantes como el ADN cometen errores. ¿Cómo podría este Dios hacer procesos susceptibles de errores? Ahí escucho a los creyentes gritando: Dios creó un sistema de corrección de errores para el ADN. En efecto, existe ese sistema de corrección de errores, pero ese sistema no corrige todos los errores posibles, solo corrige cierto tipo de errores. Además de los errores que corrige, también puede corregirlos mal. Si no fuera así, no existirían personas con mutaciones. Para ser más precisos, no existen personas que en su ADN no porten cientos o tal vez miles de mutaciones, cosa que también confirma que en el ADN hay bases que están allí sin oficio alguno. Explicar estos sistemas imperfectos con el Dios del cristianismo es muy difícil. En cambio, explicarlos con el actuar accidental de la evolución es relativamente simple. Nuestro ADN tiene información en él y hay todo un campo de estudio científico llamado ciencia de la información que estudia cómo se origina la información, cómo es transmitida. Y una de las leyes de esta ciencia dice que la información nunca se origina por sí sola en la materia, nunca ocurre espontáneamente. Cada vez que remontamos la copia de información a su fuente, siempre se trata de un cerebro, y ya que tenemos la información creativa en el ADN, eso me dice que el ADN viene de la inteligencia, no es algo que posiblemente pudiese ocurrir durante millones de años de mutaciones y selección natural. Esto simplemente no funcionaría. Apliquemos esa supuesta ley de la ciencia de la información que el caballero nos contó. La información nunca se origina por sí sola en la materia. Nunca ocurre espontáneamente. Cada vez que remontamos a la fuente, siempre se trata de un cerebro. Ahora imaginemos que me perdí en un bosque y que necesito subir a una colina para ubicar el río y de allí seguir su recorrido hasta el pueblo más cercano. Subo la colina, veo la dirección del río y procedo a seguir su cauce. Tomemos una porción de la información involucrada en esta narración, por ejemplo, la ubicación del río. Yo no sabía dónde estaba el río, pero luego de subir la colina ya lo supe. Entonces, si la información no se origina por sí sola, ¿quién o qué originó la información de la ubicación del río? Si la información nunca ocurre espontáneamente, entonces, ¿cuánto tiempo tardó en acumularse esta información de la ubicación del río? La fuente de toda información siempre proviene de un cerebro. Entonces, ¿el cerebro de quién plasmó la información de la ubicación del río? ¿Soy solo yo o todo esto parece un sinsentido? Repito, la información está en la mente de quien la puede interpretar y usar, no necesariamente en la fuente. Además,
Tengo entendido que la ciencia de la información se dedica a estudiar la recolección, clasificación, uso, almacenamiento, recuperación, difusión y protección de la información, no a sacar supuestas leyes científicas tan poco rigurosas. Me causa curiosidad la frase información creativa en el ADN. La definición de creatividad involucra una mente. ¿Cómo este supuesto científico concluye que el ADN solo puede ser el resultado de una mente porque el ADN es el resultado de una mente creativa? Empiezo a dudar de sus capacidades científicas. Cada semilla es un milagro en miniatura. Dios ha programado a la pequeña semilla de secoya para convertirse en el árbol más grande en la tierra. Alcanza unos 91 metros de alto y pesa muchas toneladas. Dios ha diseñado la humilde semilla de la manzana para ofrecer una generosa fruta deliciosa durante años. Y Dios ha programado múltiples semillas para producir flores espectaculares en abundancia. Consideren las variedades de semillas como se lee en Génesis. Cada semilla siempre se reproduce después de su propia clase. Cada persona puede tener la definición que quiera de milagro. Pero siendo este un video cristiano que dizque argumenta científicamente la existencia del Dios de los cristianos, no me parece que se use esa palabra de forma tan escueta. La definición menos mágica de milagro es un evento extraordinario. Y yo me pregunto, ¿cómo se puede definir un evento ordinario entre las semillas, como es crecer y desarrollar una planta, como un evento extraordinario? Pero seamos honestos, si los creyentes no usaran palabras rimbombantes y bonitas en sus argumentos se reducirían a nada. Los del video se hacen llamar científicos y ni siquiera se esfuerzan por usar una terminología adecuada. No son clases, son especies. En el video se menciona a la manzana, lo jugosa y rica que es, pero lo que no se menciona es que la manzana silvestre no es tan así. Es una fruta mucho más pequeña y está más rellena de semillas que de manzana. Lo mismo pasa con frutos como el banano, sandía, pera, que de igual forma muchas de las flores silvestres son muy diferentes a las flores que todos conocemos. Que de igual manera los perros modernos son muy diferentes a los perros de hace 1000 años. ¿Y cuál es el motivo de esos cambios? Pues algo que los científicos, al menos los que sí lo son, llaman selección artificial. Resulta que si tomamos de un cultivo de sandías las más grandes y resembramos sus semillas cultivo tras cultivo, al cabo de varias generaciones tendremos sandías mucho más grandes. Este tipo de modificaciones las hemos realizado en perros, gatos, frutas, hortalizas, tubérculos, bacterias, flores, etc. Ahora, explicar que nosotros tengamos la capacidad de reprogramar el ADN de las cosas vivas con la existencia del Dios perfecto y omnisapiente del cristianismo es muy difícil, pero explicarlo a través de la evolución es relativamente fácil. En el primer capítulo de Génesis, Dios dijo: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así que el Creador hizo la vida con la capacidad de reproducirse por sí misma. Se supone que el video es de argumentos científicos a favor del Dios de los cristianos, y se la han pasado leyendo la Biblia. Luego no se quejen, creyentes, de por qué no los tomamos en serio. Hoy, los científicos han descubierto lo que las Escrituras han dicho desde el principio. Dentro de la modesta semilla está la vida misma. Contenidas en ellas viven células, diminutas fábricas de complejidad asombrosa. Ningún científico ha sido capaz de construir una semilla sintética, y ninguna semilla es simple. Las semillas son programadas para permanecer inactivas hasta que el agua y el calor estén disponibles. ¿Quién instaló esta capacidad de supervisar la temperatura y la humedad? ¿Quién determinó el tiempo apropiado para que la semilla germine? ¿Quién le dijo a la raíz: debes bajar, y al tallo: debes ir hacia arriba? ¿Ahora ven la mano guía de nuestro amado Creador? Dentro de la modesta semilla
está la vida misma. Según el narrador, eso hasta ahora lo sabemos, gracias a que los científicos lo descubrieron 2 semanas antes de iniciar la pandemia. Esto me parece descarado. Tenemos vestigios de que por lo menos hace unos 10.000 años grupos humanos desarrollaban agricultura. Agricultura que apareció por el descubrimiento de que si tomas esas pepitas duras que suelen estar dentro de los frutos y las metes dentro de la tierra, una tierra en más o menos las mismas condiciones que la tierra en la que estaba la planta, de donde se tomó el fruto, y se sacaron las pepitas duras, tienes una muy buena oportunidad de que crezca una nueva planta y te dé muchos más de esos frutos. Luego de 5.000 o 6.000 años de desarrollo de la agricultura, alguien escribe en la Biblia: ¡Wow! ¡De las semillas surgen plantas! Y según este caballero, nosotros nos enteramos de tal hecho la semana pasada, porque los científicos lo acaban de descubrir, confirmando que la Biblia siempre tuvo la razón. Pueda que para quienes escribieron la Biblia fuera un gran descubrimiento. Al final eran pueblos nómadas, pero para civilizaciones mucho más avanzadas, probablemente por culpa de la agricultura, esas civilizaciones ya tenían muy tecnificado el arte de cultivar. Me parece buen momento para mencionar que en los primeros libros de la Biblia está claramente consignada la lucha ideológica entre pueblos nómadas, como los pueblos hebreos, y los pueblos sedentarios, quienes lo eran por tener agricultura. Luego haré un video explicando esto en detalle, como por ejemplo, por qué era tan grave para los judíos el negar hospedaje a los foráneos. Por lo demás que dice el narrador, se ve que de semillas no es que averiguara mucho. Las semillas están adaptadas a su medio. Si su medio es muy seco, tiene procesos para requerir poca agua y poder esperar un poco a que ésta aparezca. Si en cambio su entorno es muy húmedo, tiene mecanismos para no ahogarse. Pero si el agua no aparece en muy corto tiempo, esta semilla simplemente se pierde. Incluso sé de semillas que están preparadas para retoñar solo después de que pase por encima de ellas un incendio forestal. Él pregunta: ¿quién instaló todas esas capacidades en las semillas? Y yo me pregunto, ¿no se suponía que este video era para mostrarnos la respuesta a esa pregunta con argumentos científicos? Porque lo que yo veo es que nos quieren meter de manera arbitraria a su Dios. Nada más. De la semilla modesta a la magnífica flor, las flores reflejan una astilla del esplendor de Dios. Incluso, más asombroso aún, Dios usa los mismos elementos, la tierra, la luz y el agua, para producir todas estas brillantes variedades. Notablemente, ciertas flores son diseñadas para saber qué hora es. Las amapolas de California, las hipomeas y las hemerocallis son 3 ejemplos hermosos. Se abren y enzarzan con una precisión parecida a un reloj. Son sensibles a la presión atmosférica, a la duración de la luz del día, a la temperatura, a la humedad y por lo tanto deben tener biorritmos incorporados. Génesis 2:9 nos dice que Dios creó las plantas verdes, agradables a la vista y buenas como alimento. Empiezo a creer que soy yo el que tiene problemas cognitivos. Los escucho hablar y hablar y hablar, pero no logro entender cuál es el argumento científico que exponen. Expresan banalidades sobre las plantas con palabras bonitas, pero que carecen de rigurosidad. Al final de nuevo están leyendo la Biblia. Es casi como si estuvieran buscando las pruebas científicas de la veracidad de la Biblia dentro del texto de la Biblia. Que de ser así, estas personas que se autodenominan científicos no tienen la más mínima idea de cómo funciona la ciencia moderna. En el nuevo canal Pensar Mejor, subiremos un video donde explicaremos qué es la ciencia moderna y cómo llegó a ser el mejor método que el hombre ha desarrollado para acumular conocimiento objetivo. No se lo vayan a perder. Dejo enlace en la descripción. El alimento, el oxígeno, la medicina, el combustible, las materias primas. Seguramente el Señor diseñó plantas para nuestra ventaja. Entonces Dios dijo: deja que las aguas abunden para las criaturas vivas, y deja que las aves vuelen encima de la tierra.
Entonces Dios creó cada criatura viviente y vio que estaba bien. En el libro de Génesis leemos que Dios creó todo para estar muy bien. Y aunque el pecado haya perjudicado la creación, los peces, las aves y todas las criaturas todavía declaran la calidad y sabiduría de Dios. Luego de más de 10 minutos hablando sobre las plantas, sus flores y sus semillas, de nuevo están allí leyendo su Biblia. Debo reconocer que para este punto estoy retando la fuerza de mi voluntad para poder terminar este video. Las relaciones simbióticas bajo el agua revelan la perfecta previsión en la planificación de diseño. Las anémonas de mar son venenosas, pero aún así Dios ha permitido que ciertos peces cohabiten sin peligro en su ambiente. Por ejemplo, los peces payasos son diseñados con una inmunidad al veneno de las anémonas. Este no pudo haber sido heredado, ya que las generaciones previas habrían muerto y se hubiesen extinguido antes de desarrollar una inmunidad beneficiosa. Por fin un argumento. Mediocre, flojo, fuera de tiempo, pero no importa. Afirma que el pez payaso solo pudo recibir su inmunidad al veneno de la anémona por diseño del Dios de los cristianos. El argumento para tal afirmación, como podemos escuchar, es que dicha inmunidad no se puede heredar, cosa que es falsa. Los peces payaso no son inmunes al veneno de la anémona. Más adelante explico por qué. Pero en cuanto al argumento, no los creo tan tontos como para hacer esa afirmación tan sin sentido. Lo que me lleva a pensar que es un error en la traducción. A lo que se deben estar refiriendo es a que los antepasados del pez payaso no pudieron desarrollar esa inmunidad por acción de la evolución, ya que el primer pez en relacionarse con la anémona hubiese muerto sin dejar descendencia donde la evolución pudiese actuar. Antes de meternos con la evolución, expliquemos un poco sobre la relación entre peces payaso y anémonas. Resulta que estas dos especies conviven en una relación mutualista o simbiótica, lo que quiere decir que de la relación se benefician los dos. El pez payaso se oculta entre la anémona para evitar que otros peces se lo coman, al tiempo que el pez payaso aleja peces que se podrían comer a la anémona, con todo y veneno. Lo que evita que el pez payaso sea picado por la anémona es la mucosa que lo recubre. Ahora sí, según el narrador, esta relación no pudo surgir por evolución. Como no tuve tiempo para investigar, voy a plantear hipotéticas situaciones bajo las cuales estos dos animales pudieron desarrollar su relación simbiótica a partir de la evolución. Primer escenario. Las anémonas se alimentaban exclusivamente de sustancias producidas por algas, como lo siguen haciendo hoy en día. Pero la evolución las fue dotando de un veneno cada vez más fuerte para diversificar su fuente de alimentación y poder capturar pequeños animalitos. Como los peces payaso convivían con ellas en los arrecifes, fueron evolucionando a la par. Conforme el veneno se potenciaba, la mucosa de los peces desarrollaba más aislamiento para ser cada vez más resistentes y poder usar a las anémonas de protección. Segundo escenario. La mayoría de peces tienen esta mucosidad en su exterior. El pez payaso pudo desarrollar una mucosidad especial para cualquier otra función que necesitara, y resultó que por coincidencia también le servía de protección contra la picadura de las anémonas. Tercer escenario. Fueron las anémonas las que evolucionaron para no picar a los peces payaso, por el beneficio que estos le prestan. Y de darle cabeza de seguro se me ocurrirían muchos más escenarios en los cuales dicha relación sí puede ser el fruto de la evolución. Pero no malinterpreten mi argumento. No es mi intención demostrar que esta relación es producto de la evolución. Mi intención es demostrar que la conclusión del narrador, que el Dios de los cristianos fue quien les dio por diseño sus características, no es la única conclusión posible. Están las conclusiones que acabo de dar, o también podría ser la conclusión de que fue Thor quien los diseñó, o Brahma quien los diseñó, o Poseidón, o Tefnut, o cualquier otro dios. El punto es que ese argumento, el único que escuché en todo el video, no sirve para demostrar que fue el Dios de los cristianos, como ni siquiera sirve para demostrar la intervención de algún tipo de Dios. La obvia sofisticación, la variedad
y la belleza de las criaturas marinas dicen que un artista maestro creó todas las cosas para su buen placer. ¿Podemos decir que el colibrí ha sido favorecido por nuestro amado Creador? No. Este amor genuino está extendido en cada criatura. Si estudiamos con cuidado cualquier criatura, la gloria del Señor siempre estará presente. Si la creación es tan inteligente, ¿por qué se cuentan por millones las especies extintas? Y si se quiere, podemos no contar las especies que nosotros los humanos hemos extinto, que son solo un puñado. Si el orden natural es tan genial, ¿por qué los animales sufren accidentes? Padecen enfermedades igual que nosotros: cáncer, sida, problemas cardíacos, problemas hepáticos, riñones dañados, mutaciones, malformaciones, fracturas, cegueras, sorderas, parásitos. No existe absolutamente ninguna enfermedad humana que no tenga un equivalente en otras especies. También podemos mencionar que la naturaleza es todo menos justa, y ni qué hablar de su misericordia. Porque un Dios justo y misericorde haría una creación cruda, cruel e injusta. Los supuestos argumentos aquí planteados no demuestran ni siquiera que la creación necesite hoy en día un creador. Bien podría ser algún dios Anunnaki que en una de sus borracheras creó la vida en el planeta y se largó, dejándonos aquí a todos a nuestra suerte. Si hay algún creyente viendo este video, preferiblemente científico, que me explique de qué manera no podemos ser el resultado de un extraterrestre borracho, le agradeceré me lo deje en los comentarios. Aún faltan otros 30 minutos de video para analizar, pero la verdad no sé si valga la pena hacerlo. Si quieren que realice la tercera parte o no quieren que haga la tercera parte, por favor déjenmelo en los comentarios. Muchas gracias a quienes llegaron hasta aquí, super gracias a quienes me apoyan económicamente en Patreon, PayPal y criptos. Para quienes me quieran apoyar, dejo enlace en la descripción. Creo que me merezco un buen descanso, así que hasta el próximo video. Chao, chao.